Cada diciembre, millones de personas en todo el mundo repiten un gesto que parece inocente. Entran a su casa, colocan un árbol en el centro del salón, lo decoran con esferas brillantes, luces y una estrella en la cima. Lo hacen por costumbre, lo hacen por tradición, pero casi nadie se detiene a pensar qué está haciendo realmente, porque ese árbol no es solo decoración, esconde una historia mucho más profunda. En sus ramas cuelga el símbolo del pecado original y al mismo tiempo la promesa de la redención. En un solo objeto conviven la caída del hombre y la esperanza de la salvación. Si hoy salieras a la calle y preguntaras qué significa el árbol de Navidad, la mayoría diría que es solo algo bonito. Otros afirmarían con seguridad que es una tradición pagana. Pero pocos saben que el árbol de Navidad fue creado por la Iglesia con un propósito muy concreto: enseñar la Biblia a quienes no sabían leer. Nada en tu árbol está ahí por casualidad. Ni las bolas rojas, ni las luces, ni la estrella que lo corona. Cada elemento fue pensado para contar una historia, la historia que comienza en el Edén y culmina en Belén. Para descubrirlo, debemos viajar muchos siglos atrás, a una Europa donde la fe se enseñaba con imágenes, no con libros. Y es allí donde empieza uno de los secretos mejor guardados del cristianismo. Para comprender el verdadero origen del árbol de Navidad, debemos regresar a una Europa muy distinta a la nuestra, una Europa medieval, fría, dura, profundamente religiosa. En aquel tiempo, la inmensa mayoría de la población no sabía leer ni escribir, y mucho menos podía leer latín, el único idioma en el que estaba escrita la Biblia. La palabra de Dios existía, pero no estaba al alcance del pueblo. No había libros en los hogares. No había Biblias abiertas sobre la mesa. Entonces, la Iglesia se enfrentó a un desafío enorme: ¿cómo enseñar las Escrituras a un pueblo que no podía leerlas? La respuesta fue tan simple como poderosa: el teatro. En las plazas de los pueblos y a las puertas de las iglesias comenzaron a representarse obras que narraban las historias más importantes de la Biblia. Eran representaciones vivas, visuales, emocionales. Al principio, los propios sacerdotes actuaban. Más tarde, los gremios de artesanos tomaron el relevo y competían entre sí para crear el espectáculo más impactante. La fe se convirtió en imagen, la doctrina en escena. Entre todas esas representaciones, hubo una que destacó por encima de las demás: la historia del Génesis, la creación del hombre, la caída, el pecado original. Y en el centro del escenario siempre había un elemento que dominaba la escena: el árbol del Edén. Era un árbol grande, frondoso, a veces con una serpiente enroscada en el tronco. El árbol del conocimiento del bien y del mal. El lugar exacto donde Eva tomó el fruto prohibido y la historia de la humanidad cambió para siempre. Ese árbol no era un simple decorado, era el corazón del mensaje, el símbolo visual de la tragedia humana. La gente quedaba fascinada. Veían el árbol del paraíso y comprendían, sin necesidad de palabras, lo que había ocurrido. Comprendían por qué el mundo estaba roto, por qué existía el sufrimiento, por qué era necesario un Salvador. Y ocurrió algo inesperado. En muchas regiones de Alemania, esta representación del Génesis se volvió tan popular que superó incluso a la celebración del pesebre. El árbol del Edén quedó grabado en la memoria colectiva, tanto que las familias comenzaron a reproducirlo en sus propias casas. Lo hacían el 24 de diciembre, porque antiguamente ese día no se celebraba la Navidad. En el calendario litúrgico medieval, el 24 de diciembre era la fiesta de Adán y Eva, un día dedicado a recordar la caída del hombre, un día para mirar de frente el pecado original y comprender por qué, al día siguiente, el 25 de diciembre, debía nacer un Salvador. Así nació el primer árbol doméstico, no como adorno, no como tradición pagana, sino como una lección bíblica familiar. Lo llamaron Paradisbaum,
el árbol del paraíso. Pero pronto surgió un problema muy concreto, muy humano. ¿Cómo representar el Edén en pleno invierno alemán? Representar el paraíso en pleno invierno no era una tarea sencilla. En diciembre, los manzanos estaban secos, sin hojas, sin fruto. No había color, no había vida. Y sin embargo, el Edén debía verse vivo, abundante, lleno de significado. Fue entonces cuando la gente hizo algo muy simple, casi instintivo. Miró a su alrededor. En medio del frío más intenso, había un árbol que se mantenía firme, verde, vivo, inmutable frente a la muerte del invierno. El abeto, el pino, el único árbol que no perdía su follaje cuando todo lo demás parecía morir. No fue elegido por simbolismo teológico, fue elegido por necesidad. El simbolismo vendría después. Ese árbol perenne se convirtió en el sustituto perfecto del manzano del Edén. Y para representar el fruto prohibido, las familias colgaron de sus ramas manzanas rojas, recogidas meses antes durante el otoño y conservadas con cuidado. El rojo no era casual, recordaba la sangre, y en latín, la palabra malum tenía un doble significado, mal y manzana. Según la tradición lingüística repetida en estas representaciones, según el contenido origine. El mensaje era claro incluso para quien no sabía leer. Ese fruto representaba la caída, el pecado original, el momento exacto en que la humanidad se quebró. Así, los hogares se llenaron de abetos adornados con manzanas rojas cada 24 de diciembre. Lo llamaron Paradisbaum, el árbol del paraíso. Pero el tiempo pasó, y con el tiempo surgió una inquietud profunda. Muchas familias querían dejar el árbol un día más, el 25 de diciembre, cuando celebraban el nacimiento de Jesús. Pero al mirarlo, veían solo manzanas, solo caída, solo condena. ¿Dónde estaba la esperanza? ¿Dónde estaba la buena noticia? La respuesta llegó con un gesto silencioso y poderoso. Junto a las manzanas comenzaron a colgar hostias blancas, redondas, sin levadura, las mismas que se utilizaban en la misa, a veces selladas con imágenes de corderos o ángeles. Si la manzana representaba a Adán, la hostia representaba a Cristo. Si una hablaba de muerte, la otra proclamaba vida. El contraste era intencional, rojo y blanco, pecado y pureza, caída y redención. En un solo árbol se reunía ahora toda la historia de la humanidad, desde el Génesis hasta el Evangelio, desde el primer hombre hasta el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con el tiempo se añadieron más elementos: nueces, cuya cáscara dura simbolizaba la humanidad de Jesús, y su interior la divinidad escondida; dátiles e higos, frutos bíblicos; papel dorado que brillaba como la gloria de Dios. Nada era decorativo, todo enseñaba, pero la tradición seguía avanzando, y pronto algo cambiaría para siempre la forma en que ese árbol hablaba al corazón humano. La oscuridad necesitaba luz. La historia del árbol de Navidad estaba completa en símbolos, pero aún le faltaba algo esencial. Faltaba la luz. Para encontrar ese momento decisivo, debemos viajar a un pequeño pueblo de Alemania llamado Wittenberg. Era el invierno del año 1536. La noche había caído. El frío se sentía en los huesos. Y Martín Lutero regresaba a casa después de un servicio religioso. Mientras caminaba en silencio entre los árboles del bosque, levantó la vista. Sobre su cabeza, el cielo estaba cubierto de miles de estrellas. Brillaban con una intensidad sobrecogedora, filtrándose entre las ramas triangulares de los pinos. Aquellos árboles oscuros, firmes, apuntaban hacia arriba como flechas, y entre ellos la luz del cielo descendía lentamente hacia la tierra. Lutero se detuvo. Aquella imagen lo atravesó por dentro. No fue solo algo hermoso, fue una revelación. Vio en ese instante el misterio completo de la Navidad. La humanidad
representada por los árboles, fría, oscura, buscando a Dios, y Dios, representado por las estrellas, descendiendo para iluminar la noche del mundo, Jesús, dejando la gloria del cielo para entrar en nuestra oscuridad. Cuando llegó a casa, Lutero quiso compartir esa visión con su familia. Tomó un abeto, lo colocó en el salón y con extremo cuidado encendió pequeñas velas. Una a una, las fue colocando sobre las ramas. De pronto, la habitación se llenó de una luz temblorosa, viva. El árbol parecía arder sin consumirse. Sus hijos lo miraban en silencio, con los ojos abiertos, reflejando el fuego. En ese momento, Lutero les habló de Jesús. Les recordó sus palabras en el Evangelio de Juan. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cada vela representaba una estrella. Cada luz recordaba aquella noche en Belén, en la que el cielo descendió a la tierra. Ese gesto marcó un antes y un después. Martín Lutero fue el primero, según la historia registrada, en colocar luces encendidas en un árbol de Navidad, y la idea se expandió rápidamente entre los cristianos protestantes de Alemania. Pero Lutero estaba haciendo algo aún más profundo. Él creía en la Kirche, la iglesia en el hogar. Para él, la fe no se vivía solo en las catedrales, se vivía en la familia, en la mesa, en la sala. El árbol se convirtió en una especie de altar doméstico, un lugar donde los hijos aprendían la fe a través de la belleza, y así nació una división que duraría siglos. En el norte protestante de Europa, el árbol iluminado se convirtió en el centro de la Navidad. En el sur católico, la atención permaneció en el pesebre, siguiendo la tradición de San Francisco de Asís. Dos formas distintas, un mismo misterio, pero la luz ya había sido encendida y ya no se apagaría. Con el paso de los siglos, el árbol de Navidad siguió evolucionando. Las manzanas reales, que se estropeaban con el tiempo, fueron sustituidas por esferas de cristal rojo. Esto ocurrió por primera vez en el siglo XIX, en un pequeño pueblo alemán llamado Lauscha, famoso por sus vidrieros. Aquel año hubo una pésima cosecha de manzanas, y para no perder la tradición, los artesanos soplaron vidrio rojo para imitar el fruto del Edén. Así nacieron las primeras bolas de Navidad, las frágiles hostias blancas que colgaban junto a las manzanas, fueron desapareciendo poco a poco. En su lugar aparecieron galletas de jengibre con formas de ángeles y estrellas, y más tarde adornos blancos y dorados. El mensaje seguía allí, aunque ya no todos lo comprendieran. Pero había otro elemento al pie del árbol que también guardaba una historia olvidada: los regalos. Originalmente, los regalos no estaban vinculados a la Navidad ni al nacimiento de Jesús. Su origen se remonta al 6 de diciembre, día de San Nicolás, un obispo real del siglo IV que vivió en lo que hoy es Turquía. Según la tradición, San Nicolás ayudó en secreto a un padre pobre, lanzando bolsas de oro por la ventana para salvar a sus hijas de un destino trágico. De ahí nació la costumbre de dar regalos en su honor. Cuando Martín Lutero vio que la atención se estaba desplazando de Cristo hacia los santos, tomó una decisión radical. Movió la entrega de regalos a la noche del 24 de diciembre y enseñó que no era San Nicolás quien los traía, sino el Christkind, el niño Jesús. Quería que los niños entendieran que todo don verdadero procede de Cristo. Sin embargo, la figura de San Nicolás no desapareció. Con el tiempo, regresó transformada. En Nueva York, a través de los colonos holandeses, San Nicolás se convirtió en Santa Claus. Ya no era un obispo, era un personaje alegre, redondeado, vestido de rojo, parte del folclore popular. Mientras tanto, en muchos países de tradición católica, como España, México o Argentina, se conservó otra costumbre. Los regalos no llegaban en Navidad, sino el 6 de enero, el día de los Reyes Magos.
oro, incienso y mirra, regalos que reconocían a Jesús como Rey, Dios y Salvador sufriente. Pero junto a estas tradiciones surgió una acusación que dividiría a muchos cristianos. Algunos comenzaron a señalar el árbol de Navidad como un símbolo pagano, citando un pasaje del profeta Jeremías. Decían que la Biblia condenaba cortar árboles y decorarlos. Sin embargo, el texto no hablaba de decoración, sino de idolatría, de dioses tallados en madera a los que se les rezaba y temía. Nadie se arrodilla ante un árbol de Navidad. Nadie espera salvación de un pino. El árbol no es un ídolo, es un símbolo. Y como todo símbolo, depende del corazón con el que se mire. Al final de este recorrido, el árbol de Navidad deja de ser un objeto silencioso. Se convierte en un relato vivo, un relato que ha sido transmitido de generación en generación, no con palabras, sino con símbolos. Cuando hoy miras tu árbol, ya no ves solo un adorno, ves un abeto que permanece verde cuando todo parece muerto, recordándote que la vida eterna no desaparece ni siquiera en el invierno más oscuro del alma. Ves esferas rojas que una vez fueron manzanas, testigos de la caída del hombre, pero también del precio que fue necesario pagar para redimirlo. Ves luces que no están ahí solo para embellecer, sino para proclamar en silencio las palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Levantas la mirada y encuentras la estrella, no como un simple remate decorativo, sino como la señal de la Epifanía. El recordatorio de que Dios no se reveló solo a un pueblo, sino a todas las naciones, que habló al judío con profecías y al gentil con una estrella. Esa estrella en la cima del árbol anuncia que en ese hogar Cristo es el centro, el Rey que corona todo lo demás. Y a los pies del árbol, los regalos, no como símbolo de consumo, sino como memoria de una verdad profunda. La salvación no se compra, no se merece, no se gana, es un don, un regalo inmerecido de la gracia de Dios, tal como los Reyes Magos ofrecieron sus tesoros sin esperar nada a cambio. Por eso, el árbol de Navidad no es un ídolo, no es una costumbre pagana, es un eco de la creación, celebrando la llegada de su Creador. Es la Biblia contada con luz, color y forma. Es el Génesis y el Evangelio reunidos en un mismo espacio, en el corazón del hogar. La próxima vez que enciendas tu árbol, no lo hagas por rutina. Hazlo con intención, hazlo como un acto de fe. Recuerda que cada luz encendida es una pequeña proclamación de esperanza en medio de la oscuridad. Y si este mensaje ha traído claridad a tu corazón, ayúdanos a que llegue a otros. Dale me gusta a este video para que más personas puedan descubrir el verdadero significado de la Navidad. Compártelo con tu familia, con tu parroquia, con quienes aún cargan culpas que no les pertenecen, porque aún quedan muchos misterios escondidos en las páginas de la Biblia, y uno de los más grandes es este: ¿realmente nació Jesús el 25 de diciembre? Para descubrirlo, te invito a ver el próximo video y acompañarnos en ese viaje. Que Dios te bendiga y que la luz que una vez brilló en Belén ilumine también tu hogar.